las unidades que vienen, esta la empezamos hoy, la terminamos hoy, y la de mañana la empezamos mañana y la terminamos el jueves. Son unidades relativamente cortas las que vienen ahora, excepto la 11 que nos va a llevar un poquito más de clases seguramente, 3 clases o algo así. Bueno. En esta unidad se llama cálculo de equilibrio de fases. Es decir, vamos a ver, siempre cuando tenemos un cambio de fase, estamos justamente en el equilibrio de fases, nos interesa saber sobre todo el calor latente asociado a ese cambio de fases. Entonces, en esta unidad, lo que vamos a ver es calcular las propiedades asociadas a los cambios de fases que conocemos, que básicamente, en realidad son 6, o sea, en las dos direcciones de cada uno de los cambios de fase, pero estarían relacionados 3, digamos, ¿no? Líquido-vapor, líquido sólido y vapor sólido. Todos esos 3 en las dos direcciones. Es decir, que vamos a trabajar con esos 3 equilibrios de sustancias puras. Nosotros hasta el momento analizamos el equilibrio de fase, pero siempre que necesitábamos por ahí datos, lo que hacíamos era entrar en raster. O utilizando diagramas, por ejemplo, el entrópico, el de Clapeyron y el pH. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver ecuaciones para calcular, por ejemplo, como les decía recién, los calores latentes. Y para obtener las ecuaciones vamos a hacer uso de todas las ecuaciones, no de todas, pero de algunas ecuaciones que vimos en la unidad anterior. ¿Se acuerdan que yo le dije que en la unidad anterior estábamos interesados en encontrar expresiones para calcular esas propiedades que no son medibles a partir de propiedades que sí son medibles en laboratorio? Y esas expresiones eran genéricas, es decir, no eran para una sustancia que se comportaba como gas ideal necesariamente, o para sólido o para líquido, sino que eran expresiones generales que nosotros podíamos aplicar a, por ejemplo, gases reales, si conocíamos cómo variaban esas propiedades medibles. Entonces, la primera ecuación que vamos a ver hoy es la ecuación, esperen que pongo la pantalla completa. La primera ecuación que vamos a ver hoy es la ecuación de Clapeyron. Esta ecuación se aplica para cualquiera de los cambios de fases que vimos, es decir, para todos los cambios de fases, me quedó eso sin aparecer, todos los cambios de fases que vimos en los diagramas tridimensionales de las sustancias puras. Y a cada fase ahora, en vez de llamarla líquido, sólido, vapor, la vamos a mencionar para esta ecuación como alfa o beta. Es decir, como nosotros vamos a trabajar entre cambios de fase, digamos, entre dos fases, por ejemplo, sólido-líquido, sólido-vapor o líquido-vapor, entonces vamos a llamarlas como alfa o beta, a cualquiera de esas fases. En este caso, alfa sería la fase final y beta sería la fase inicial. Si voy de líquido a vapor, alfa sería vapor y beta líquido. Pero puede ser cualquiera, digamos. Alfa puede ser líquido, vapor o sólido y lo mismo beta. Es una cuestión de nomenclatura nada más. Y nosotros en general queremos encontrar el calor involucrado en esos cambios de fases. ¿Está bien? Lo que nosotros llamamos el calor latente. Y para eso vamos a partir de la tercera ecuación de Maxwell que vimos en la última clase, que es la que está acá escrita. ¿Qué nos indicaba esta tercera ecuación de Maxwell? Cómo variaba la entropía respecto al volumen en un proceso a temperatura constante, es decir, en un proceso isotérmico. Y habíamos obtenido que esta variación, que no es posible medir en el laboratorio, porque la variación de entropía no se puede medir con un instrumento que me mida entropía, pero habíamos obtenido que sí la podíamos medir a partir de parámetros o propiedades medibles en laboratorio. Y eso era la variación de presión respecto a la temperatura a volumen constante. ¿Está bien? Entonces, a partir de esta ecuación, vamos a tratar de llegar a esta ecuación que está acá abajo. Esta ecuación de Clapeyron que vamos a ver
tiene una base teórica importante, o sea, no es una ecuación empírica, sino que tiene todo un desarrollo teórico que permite llegar hasta la ecuación. Nosotros vamos a hacer un camino más corto y por eso partimos directamente de la tercera ecuación de Maxwell, ¿está bien? Porque para los fines de termodinámica que vemos acá, no interesa que sepan toda la deducción de todas las ecuaciones porque no terminaríamos nunca. Entonces vamos a ir por un camino corto y partimos directamente de lo que es la tercera ecuación de Maxwell. ¿Está bien? Y lo que vamos a hacer es aplicar esta ecuación de Maxwell al equilibrio. Por lo tanto, me voy a enfocar en este término de acá. ¿Por qué? Porque en un cambio de fase, nosotros ya vimos que la presión depende de la temperatura únicamente. Es decir, si yo entro en ResProp y me dicen que tengo una sustancia en equilibrio líquido-vapor o me dicen tenés tal título, yo sé que esa sustancia está en el medio de la campana. Es decir, que con un solo parámetro, por ejemplo, la presión, yo ya tengo definida la temperatura. O al revés, si me dan la temperatura, yo ya tengo definida la presión. Es decir, no hay dos presiones de equilibrio para una temperatura dada. ¿Está bien? Están relacionadas y nosotros también sabemos que en el cambio de fase las dos permanecen constantes. Entonces, debido a eso, yo puedo escribir la derivada parcial como una derivada total. ¿Está bien? Y le vamos a mencionar con un exponente de saturación como está acá. Pasamos de acá a escribirla así, de ese lado de la ecuación. Y lo vamos a mencionar con un exponente de saturación que significa que es en el equilibrio de fases. ¿Está bien? En un diagrama temperatura-presión, esta derivada, ¿qué representa? A ver si alguno me puede decir. ¿Pendiente? Tenemos exactamente, ¿la pendiente de qué? ¿Qué pendiente representa? Del equilibrio ahí del líquido-vapor sería. En realidad, del equilibrio de lo que estemos analizando. Si yo analizo líquido-vapor, entonces, como el compañero dice, esta va a ser la pendiente sobre la curva líquido-vapor en un punto determinado. ¿Está bien? Es la pendiente de la curva de saturación en un estado de equilibrio dado. Y esta pendiente es una constante que no depende del volumen específico y por lo tanto podemos integrar la ecuación de Maxwell de un lado y del otro considerando ese cambio de fase. ¿Está bien? ¿Entre qué estados vamos a integrar? Y vamos a integrar entre un estado inicial un estado inicial beta y un estado final alfa. Entonces, esta pendiente la voy a poder expresar en función de los delta. ¿Está bien? Entonces, en vez de escribirla así, la vamos a escribir así, como está acá. Fíjense, como les dije recién, que como el cambio de fase es a temperatura constante, no hay problema. Podemos escribir eso así. ¿Está bien? Entonces, para que quede claro de nuevo, esa pendiente es constante y lo puedo ver justamente con un punto en equilibrio sobre la curva de saturación. Podría ser, si estoy analizando la vaporización, voy a tomar este tramo de la curva y si esas rectas intersectan mi punto de estado, va a ser la pendiente en ese punto. Y si estoy analizando la transición de sólido a líquido, me pararé sobre esta punta. Entonces, si integramos, obtengo esta expresión que está acá abajo. Pero ahora vamos a seguir un poco más y vamos a reemplazar esta diferencia de entropía por una diferencia de entalpías. Y para eso voy a utilizar la segunda ecuación de Gibbs, que también vimos la clase pasada, que es la que tenemos escrita acá. ¿Está bien? Como estamos analizando un cambio de fase, la presión, dijimos recién, que se mantiene constante. Por lo tanto, este término, que me indica el diferencial de presión, se anula. Entonces, puedo integrar esta expresión otra vez entre los estados final e inicial de mi cambio de fase, que es lo que escribí acá abajo. Como la temperatura es constante, porque justamente estamos en un cambio de fase, yo la puedo pasar para el otro lado dividiendo y sacar fuera de la integral. Si yo integro
entre los estados final e inicial, me va a quedar esto que está acá. ¿Está bien? Esto es bastante sencillo. Fíjense que esta expresión nos dice que en un cambio de fase, la variación de entropía es igual a la variación de entalpía sobre la temperatura a la cual ocurre el cambio de fase. Y esto lo pueden verificar fácilmente con ResProp. El único, no problema, pero el único, digamos, no sé cómo decirlo, pero ResProp lo único que tiene es que está acotado solamente al cambio de fase de líquido-vapor. No tiene incorporado otro cambio de fase. Pero igual lo podrían verificar con cualquier punto. Ustedes entran en un estado de saturación y pueden verificar esto tranquilamente, en donde uno va a ser, por ejemplo, S' y el otro S'', como lo vimos en la unidad 3. Por ejemplo, si es el cambio de vaporización, bueno, acá voy a tener la entropía del líquido saturado y la del vapor saturado, y acá voy a tener las entalpías del líquido saturado y del vapor saturado sobre T. Y eso les tiene que dar igual, se hace la diferencia. Bueno, si ahora reemplazo entonces, habíamos obtenido esto de acá atrás, lo que voy a hacer es reemplazar esto por delta H sobre T. Si yo reemplazo esto, entonces voy a obtener esta ecuación que vemos acá, en donde despejamos el calor latente, que sería esta diferencia, que es la diferencia de entalpías entre una fase y otra, lo que nosotros conocemos como calor latente. Despejamos el calor latente asociado al cambio de fase, cualquiera de ellas, líquido-vapor, sólido-vapor, sólido-líquido. Entonces fíjense que con datos de presión, temperatura y volumen se obtiene la cantidad de calor que hay que entregarle o quitarle a la sustancia para que cambie de una fase cualquiera a otra. ¿Está bien? Y esto es lo que se conoce como ecuación de Clapeyron. Entonces, acá, por ejemplo, tienen escrito los 3 cambios de fase que se pueden utilizar en esa ecuación. Por ejemplo, si cambiamos de fase de sólido a líquido, entonces eso es lo que se conoce como fusión de la sustancia. Estamos en este sentido. ¿Está bien? Vamos de un estado sólido a un estado líquido. A ese cambio de fase, ¿hay que entregarle o quitarle calor? Entregarle en la fusión. Hay que entregarle calor. Entonces, si vamos de líquido a sólido, tenemos que el calor se llama calor de fusión. Perdón, si vamos de sólido a líquido, tenemos que el calor ese se llama calor de fusión. Y como le tenemos que entregar calor a la sustancia, entonces este calor latente tiene que ser positivo. Si vamos en el sentido opuesto, ahora de líquido a sólido, entonces nosotros vamos a tener una solidificación. Y el calor involucrado en esa solidificación es exactamente el mismo que el de fusión, pero cambiado de signo, como está acá. ¿Está bien? Porque hay que quitarle calor a la sustancia, entonces esa entalpía ahora de solidificación, o ese calor latente, mejor dicho, de solidificación, va a ser menor que cero. Pero fíjense que las ecuaciones es exactamente la misma, únicamente cambiando, por supuesto, los estados final e inicial. Acá el superíndice 0 se refiere al estado sólido. ¿Está bien? Acá como vamos de sólido a líquido, el estado final es el líquido y el estado inicial es el sólido. Y acá exactamente al revés. Es decir, que para los cambios de fase, que nosotros son 3, en realidad tenemos 6 procesos, digamos, pero que utilizan la misma expresión. ¿Está bien? Dependiendo de lo que busquemos, será como fije yo final e inicial, digamos. Esto representaría lo que yo le llamé recién alfa y beta. Entonces, la temperatura de esta ecuación que está acá es temperatura absoluta. Eso márquenselo con rojo, ¿está bien? Acá no hay ningún delta, esta temperatura que se usa en la ecuación es temperatura absoluta a la cual ocurre el cambio de fase. Es decir, que
Si yo esto lo conozco, nos quedaría saber cómo calcular la pendiente. Porque la temperatura es dato, digamos. La temperatura a la cual cambia la tenemos que conocer. Esto, por ejemplo, lo podríamos obtener de alguna forma, de alguna tabla o de ResProp. Nos quedaría saber cómo calcular la pendiente. Y esa pendiente en un sentido u otro es la misma, y el signo me lo va a dar el delta B, ¿no? O sea, si yo despejo la pendiente, me va a quedar delta H sobre delta B. Como T siempre es positiva porque es absoluta, el signo de esta pendiente me lo va a dar delta H y delta B. ¿Está bien? Como hicimos con la ecuación de cuando calculamos el coeficiente de Joule-Thomson, a esa ecuación la vamos a aproximar por deltas, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, para que se den una idea de cómo utilizar la ecuación, que nos pide estimar la entalpía de vaporización del agua a 200 grados centígrados utilizando datos presión, volumen, temperatura. Entonces, para eso vamos a aplicar la ecuación de Clapeyron, que es la única que vimos hasta ahora, que es esta. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos falta de esta ecuación para poder calcular esta entalpía de vaporización que nos pide. ¿La temperatura la tengo? Sí. Nos dice que es 200 grados centígrados. ¿La diferencia de volúmenes la tengo? Sí, porque me dan esta tabla, que es donde yo puedo sacar a esa temperatura cuál es el volumen a ver, acá es del líquido y no, perdón, este es del vapor y este es del líquido. ¿Está bien? A esa temperatura. Aunque no estoy segura. 1, 2, 3. No, este es el del líquido y este es el de vapor porque está al 10 a la 3. Bueno, nos dan de dato esta tabla, así que los volúmenes los tenemos. El delta H de vaporización es lo que nos piden, y entonces nos faltaría saber cómo calcular esa pendiente. Y la pendiente la vamos a estimar utilizando los deltas, como yo les dije recién, al igual que como hicimos con el coeficiente de Joule-Thomson. Y para eso vamos a usar un delta T en el entorno de la temperatura a la cual ocurre el cambio de fase, que es 200 grados centígrados. Si nosotros vamos a la tabla, los valores que están, digamos, por debajo y por encima de 200 grados centígrados son 190 y 210. ¿Está bien? Y la presión será la que corresponde a esta temperatura. En el caso de 190 es 12,54 bar y en el caso de 210 es 19,6 bar. En realidad esto no es una pendiente, este delta, no es una pendiente, pero lo vamos a aproximar como si fuera. Entonces acá está la aproximación, directamente reemplazamos por esos valores y vamos a obtener el valor de la pendiente. ¿En qué unidades? En bar sobre, bueno, acá le puso grados centígrados y acá Kelvin, pero en realidad como es un delta, sería lo mismo, ¿no? Pero yo, para que ustedes no se confundan y tengan duda, pongan todo en Kelvin, por comodidad de ustedes, digamos. Entonces, con este valor de la pendiente ya estoy en condiciones de calcular ahora el delta H de vaporización, que esa variación de volúmenes, esta que está acá, es 0,1262 metros cúbicos sobre kilogramo, y si hacemos esa cuenta, el delta H nos da esto, que ustedes lo pueden calcular con ResProp y ver cuán alejado está cuando lo calculamos así, de cuando entran a ResProp directamente con estos 200 grados centígrados y calculan en delta H de vaporización. ¿Se entiende? Es bastante sencillo esto. Pero esto es para que se den una idea de cómo se usa. El mayor conflicto siempre por ahí lo que más cuesta es calcular esa pendiente. ¿Está bien? Pero esto, por ejemplo, sería una aplicación de la ecuación de Clapeyron. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar la pendiente del equilibrio sólido-líquido. Y cómo esa ecuación de Clapeyron se ajusta a los datos experimentales que nosotros ya habíamos estudiado parcialmente en la unidad 3. ¿Está bien? Cuando vimos esas superficies volumétricas de la sustancia. Si nosotros aplicamos la ecuación de Clapeyron al equilibrio sólido-líquido, nos va a quedar de esta forma.
¿Está bien? Estamos yendo de sólido a líquido, es decir, estamos en la fusión, y por lo tanto el estado final va a ser el líquido y el estado inicial va a ser el sólido. Esto nos daría el calor latente de fusión. Podríamos haber analizado también la solidificación, digamos, sería lo mismo. Entonces, como dijimos recién, en la fusión nosotros le debemos entregar calor al sistema y por lo tanto este delta H tiene que ser mayor que 0. La temperatura es positiva, dijimos recién, porque es absoluta, y entonces esto implica que la pendiente de la curva del equilibrio sólido-líquido tiene que ser sí o sí, tiene que tener sí o sí el mismo signo que esta variación de volumen. ¿Por qué? Porque esto siempre tiene que dar positivo. Es decir, que si esto es negativo, esto tiene que ser negativo. Y si esto es positivo, esto tiene que ser positivo. Menos por menos más, y más por más, más. Digamos. Ese es el análisis matemático. Entonces, vamos a definir el signo de la pendiente según la variación de volumen específico. Entonces, vamos a suponer que tenemos una sustancia que al solidificarse disminuye su volumen. Esto ya lo habíamos visto en la unidad 3. Esto significa que si al solidificar disminuye su volumen, este volumen sub 0 va a ser menor que el volumen que ocupa la sustancia en estado líquido. ¿Está bien? Es decir, se contrae al solidificarse. Eso implica que en la ecuación de Clapeyron, esta diferencia de volúmenes va a ser positiva, porque dijimos que la sustancia se contrae al solidificarse, o sea, esta diferencia va a ser positiva. Y por lo tanto, la pendiente tiene que ser positiva. Si yo voy al diagrama de equilibrio para este tipo de sustancias, esta era la forma que tenía la curva. Nosotros ya habíamos visto que tenía una pendiente positiva cuando la sustancia se contraía al solidificarse. Entonces vean qué bien que se ajusta la ecuación de Clapeyron a las observaciones experimentales. Lo contrario ocurre, por ejemplo, con el agua, que aumenta su volumen al solidificarse. Si analizamos este caso, entonces esta diferencia de volúmenes va a ser menor que 0 y por lo tanto esta variación, esta pendiente, tiene que ser menor que 0. Por eso en el diagrama de equilibrio veíamos que la curva sólido-líquido para este tipo de sustancias tenía una pendiente negativa. Es decir, que la ecuación de Clapeyron nos permite identificar cómo es la pendiente de esa curva. ¿Está bien? Si les diéramos un equilibrio sólido-líquido y le diéramos la variación de volumen y le preguntamos qué tipo de sustancia es, ustedes ya pueden saberlo, sin que le demos ningún gráfico ni nada, por ejemplo. Entonces, fíjense que la curva de sólido-líquido en los diagramas es la única que cambia de pendiente, es la única que admite una pendiente positiva o negativa. Todas las demás son positivas y por eso hacemos este pequeño análisis sobre ese equilibrio, ¿está bien? Porque es la única que cambia la pendiente. Profe, Hasta acá, ¿puede repetir sí. lo que dijo de la sustancia? ¿Qué cosa exactamente? Lo que dijo de que, o sea, si nos daban algo de los volúmenes específicos, ya sabemos qué Sí. sustancia era. Por ejemplo, si yo te pregunto, si estamos analizando un sólido líquido, un cambio de fase entre sólido y líquido, y vos calculás el delta B, como la pendiente tiene que tener el mismo signo que el delta B, vos ya podés saber solo con el delta B cómo es la pendiente. ¿Eso me seguiste hasta ahí? Ah, sí. Si vos ya sabés cómo es la pendiente, entonces ya sabés qué tipo de sustancia que tenés, si se contrae o se expande al solidificarse. ¿Está bien? Eso fue lo que por ahí me preguntabas. Sí, era eso. Gracias. Bien, no, de nada. Entonces, ahora vamos a ver otra ecuación. O sea, ya tenemos una que nos permite calcular cualquier cambio de fase, cualquiera de esos 3 o 6, vamos a llamarlos, de los que vimos. Ahora vamos a ver otra ecuación, que es la ecuación de Clausius-Clapeyron, que es una modificación de la ecuación de Clapeyron. Por eso siempre se le pone como el nombre del que hizo la ecuación original y el nombre del que la modificó, vamos a decirlo así. Por eso van los dos juntos. Pero esta aproximación, a diferencia de la de Clapeyron,
se utiliza solo en el caso de que una de las fases sea vapor. Es decir, la vamos a utilizar en el cambio líquido-vapor o sólido-vapor. No es válida para el cambio de fase líquido-sólido. ¿Está bien? Eso es muy importante porque en el parcial a veces meten la pata y está mal aplicada ya directamente, o sea, está fuera del campo de validez. Y ahora vamos a ver por qué. Por ejemplo, si yo analizo una sublimación en donde paso de sólido a vapor, con la ecuación de Clapeyron me queda esto que está acá. ¿Está bien? El estado final es vapor, el estado inicial es sólido. Si analizo la vaporización de un líquido, tengo esta otra ecuación. Esto es con Clapeyron. Pero vamos a ver acá qué hizo Clausius, que dijo que su ecuación era solo válida para los cambios de fase en donde había vapor. O sea, tiene que ser este cambio de fase y este cambio de fase, en sus dos sentidos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que modifica de acá. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Clausius? Bueno, hizo dos simplificaciones con respecto a la ecuación de Clapeyron. La primera es con respecto al volumen. Él lo que dijo fue que como una de las fases era vapor, que ocupa un volumen mayor que el del líquido, o sea, este volumen es mayor, perdón, este volumen es mayor que el del líquido, entonces se podía despreciar el volumen de la fase, de la otra fase que no es vapor, que puede ser la líquida o la sólida. Esa fue la primera simplificación que hizo él, es decir, que los volúmenes de las fases que no son vapor son despreciables frente al volumen que ocupa el vapor. ¿Está bien? Es decir, que B super 0, digamos, y B' se aproximan a 0. Es decir, que en la ecuación esto se me va a hacer 0, esto se me va a hacer 0 y solo me va a quedar esto, lo que está acá, el volumen de vapor. ¿Está bien? La segunda aproximación que hizo fue considerar que el vapor se comporta como un gas ideal, lo que implica que esta ecuación es válida para presiones relativamente bajas. Entonces, según esta simplificación, además de eliminar este término, este B lo podemos expresar en función de la ecuación de estado, que es lo que está acá. ¿Está bien? Esto que está acá. R por T sobre P. ¿Qué R y qué T y qué P? Perdón, qué T y qué P a la cual ocurre el cambio de fase, obviamente. Entonces, si yo reemplazo en la ecuación de Clapeyron, esto que está acá, que va a reemplazar a este volumen prima prima que está acá, y reordenamos, podemos escribirlo como esto que está acá. Yo no se los puse este paso porque simplemente es reemplazar este paréntesis por RTP. Eso les queda cuadrado y yo lo puedo reacomodar y ponerlo acá abajo. ¿Está bien? Es un reacomodo nada más. Pero lo puedo expresar como esto que está acá. Pero a su vez, esta expresión puede escribirse de forma equivalente como esta que está acá. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo natural de P es 1 sobre P de P, que es esto que está acá. ¿Está bien? Y lo mismo con la derivada de 1 sobre T. La derivada de 1 sobre T me da esto. Por eso son dos formas equivalentes de escribirlo. Nada más que esta es la que se conoce como ecuación diferencial de Clausius-Clapeyron. Válida para el equilibrio en donde una de las fases es vapor, es decir, sólido-vapor o líquido-vapor. ¿Está bien? Son las dos equivalentes. Por supuesto que vamos a usar siempre la que nos convenga de acuerdo a nuestros datos. Fíjense que esto no se puede aplicar para el caso del líquido sólido porque no se respetan las hipótesis. O sea que cuando tengan dudas, ven las hipótesis y ya se dan cuenta de que esto no se puede aplicar para el equilibrio líquido-sólido. Entonces, si yo ahora integro la expresión, esta expresión, que es la primera que habíamos obtenido, entre el estado 1 y 2, entre un estado 1 y 2, voy a obtener esto que está acá.
en donde delta H, por supuesto, va a ser la entalpía que estoy buscando, ¿está bien? Del cambio de fase que estoy buscando. Como delta H depende de T, es una función de T, ya habíamos visto en la unidad 3 también cómo variaba la curva de la entalpía de vaporización con la temperatura, yo esto no lo puedo sacar afuera de la integral, porque hay una relación entre delta H y el diferencial temperatura. ¿Está bien? Ahora, si en el rango de temperatura del delta de temperaturas en el que estoy trabajando, delta H no varía mucho, entonces puedo considerar que esta variación de entalpía es un valor medio y ahora sí lo saco afuera de la integral. E integro. ¿Qué voy a obtener? Esto que está acá. ¿Está bien? Con esa simplificación, considerando que esta variación de entalpía es un valor medio entre dos temperaturas cercanas. Entonces, con esta ecuación yo puedo estimar delta H solamente conociendo temperatura y presión. Y entonces acá está la diferencia con la de Clapeyron. Yo con la de Clapeyron necesitaba presión, temperatura y volumen. Con la de Clausius necesito presión y temperatura. Pero por supuesto se acota el campo de validez, porque ahora ya no puedo analizar los 3 cambios de estado, solamente puedo analizar 2. ¿Y qué son esos esos estados de P1 y P2 y T1 y T2? Bueno, son 2 puntos sobre la curva, por ejemplo, sólido-vapor. ¿Está bien? También podría conocer delta H, por ejemplo, y obtener a partir de esta ecuación una temperatura 2 y una presión 2. Por ejemplo, un estado, si yo tengo un punto fijo en esta curva que se conoce, como podrían ser algunos de los puntos extremos, el punto triple que pertenece a la curva, y yo quiero saber cuál es la presión a la que cambia de fase a una temperatura distinta de ese punto triple, entonces el estado 1 sería el punto triple y yo podría definir, por ejemplo, cuál sería el estado 2. ¿Está bien? Esto igual lo van a ver después con los ejercicios, pero lo importante es que Clausius hizo modificaciones, hizo simplificaciones, ahora necesito menos parámetros, pero lo puedo aplicar en menos situaciones. ¿Está bien? Y haciendo esta simplificación, llegamos a esta expresión, recuerden, haciendo esta simplificación. Si el delta H no varía notablemente entre estas dos temperaturas que vamos a analizar. Entonces, vamos a ver un ejemplo bastante sencillo también, pero para que vean por ahí cuáles son los datos que vamos a tener. Nos dice, la presión de saturación y la entalpía de vaporización del refrigerante 134A a 20 grados centígrados es de 5,71 bar y 182,28 kilojoule kilogramos respectivamente. Sin otros datos experimentales, estime la presión de saturación a 10 grados centígrados. Entonces, vamos a ver de nuevo, fíjense qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos de esta ecuación. La presión 1 la tenemos. Tenemos la presión 1 y la temperatura 1, T1 y P1, y tenemos el calor latente de vaporización a esas condiciones. ¿Está bien? Del estado 2 solo tenemos la temperatura, o sea que tenemos dos incógnitas acá, P2 y H2. Sin embargo, como no nos dan otro dato, lo que vamos a hacer es usar este calor latente de vaporización que nos dieron como un valor medio. Es decir, que acá estamos suponiendo que entre 10 y 20 grados centígrados este valor no cambia notablemente. Entonces, si yo hago esa aproximación, la única incógnita que me va a quedar de esta ecuación va a ser P2. ¿Está bien? Que es lo que me piden que estime. Estime la presión de saturación. Entonces, de esta forma ya tenemos todo. Y esa es la simplificación bastante grande que tenemos que hacer. Considerar que el calor latente a 20 y 10 grados centígrados es aproximadamente el mismo. Esto es porque no tenemos otro dato experimental. Si nos hubieran dado otro dato experimental, bueno, pero no nos lo dieron. Entonces, hago esa consideración. Entonces, si despejamos P2 de la ecuación, nos va a dar 4,37 bar.
y si lo comparan con el valor de ResProp, nos da 4,15 bar. Quiere decir que la estimación no es tan mala, si bien está un poco alejado, no es tan mala para el refrigerante 134A en estas condiciones. ¿Está bien? Bueno, esto que les puse acá es parte de la teoría para aplicar esta ecuación, ¿no? En el procedimiento anterior se aplicó la ecuación de Clausius-Clapeyron asumiendo que el vapor de R134A en el equilibrio líquido-vapor se comporta como ideal en las condiciones dadas y que el volumen del líquido es despreciable frente al vapor. Obviamente, si yo aplico esto, ya estoy diciendo esto, ¿no? Esto, por ejemplo, lo podrían verificar, si bien acá yo no necesito los volúmenes, si ustedes entran a ResProp y comparan el volumen del líquido y el volumen del vapor, van a ver que el volumen del líquido es despreciable frente al volumen del vapor. ¿Está bien? Si les da duda, entren a ResProp, fíjense en la saturación que pasa con los volúmenes. Hagan ese análisis ustedes. Bueno, acá tenemos algunas observaciones de lo que es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Este gráfico de la izquierda ya lo habíamos visto también, y contiene las curvas de equilibrio líquido-vapor, pero en el lugar de ser un gráfico presión-temperatura en escala normal, tenemos a la presión en escala logarítmica y a la temperatura en 1 sobre T. Y por eso nos quedaban rectas de pendiente negativa. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, si usamos la expresión de Clausius-Clapeyron, esta expresión que está acá, entonces podemos ver que la pendiente de un gráfico que tiene este tipo de ordenadas de logaritmo de P y 1 sobre T, nos va a quedar que la pendiente es esta. ¿Está bien? Lo único que hice fue pasar R para acá, y como esto es la derivada, es una pendiente, y nos va a quedar que la pendiente es este valor. Porque la pendiente siempre es negativa en este tipo de gráficos. ¿Está bien? Es decir que tenemos una pendiente negativa y constante. Es decir que la ecuación de Clausius-Clapeyron verifica lo que se obtiene con datos experimentales también. O sea que a pesar de tener simplificaciones, se ve bastante bien lo que se observa experimentalmente. O sea, explica lo que se observa experimentalmente. ¿Está bien? Fíjense que en estas curvas la temperatura crece hacia la izquierda porque la escala es 1 sobre T. Por lo tanto, la fase vapor está a la izquierda de cada una de estas curvas. Todas estas rectas de las distintas sustancias tienen la forma del gráfico de la derecha. Si analizamos la pendiente de cada una de esas curvas, podemos determinar el calor latente de vaporización si conocemos justamente la pendiente, que está acá representada como la tangente del ángulo, digamos. Dijimos que la pendiente es esto, bueno, la tangente es lo mismo, digamos, podemos expresarla, nosotros no vamos a calcularla así, pero para que vean que matemáticamente, digamos, se podría hacer, gráficamente, quiero decir. ¿Está bien? Nosotros vamos a calcularlo con la ecuación, pero se podría obtener también de forma gráfica. Acá tienen que tener cuidado porque esto también podría expresarse como el logaritmo en base decimal. Tienen que tener cuidado cuál es la expresión del gráfico, ¿está bien? Y en todo caso hacer el pasaje. Pero eso es algo matemático, ¿no? Bueno, entonces, considerando esas curvas que son rectas y de esa pendiente, podemos escribir la ecuación de una recta. ¿Qué forma va a tener? Va a tener esta forma que está acá. Nosotros teníamos logaritmo de P y 1 sobre T. Es decir, que I va a ser logaritmo de P y X va a ser 1 sobre T. Es decir, que yo podría escribir de esta forma esa recta en donde A va a ser la ordenada del origen y B va a ser la pendiente. ¿Está bien? Entonces, así en realidad fue como la escribió Clausius, así fue originalmente como la escribió, y después, en esta fecha, 1888, Antoine la modificó incorporando una constante más en donde está la temperatura, que es la constante C, que es esto que vemos acá abajo. La ecuación de Antoine
que es esta que está acá, con esas tres constantes A, B y C, puede representar todas las curvas de equilibrio del líquido-vapor de las sustancias puras. De hecho, esta es la ecuación de la curva líquido-vapor. Y la podemos encontrar escrita como logaritmo natural, el logaritmo neperiano, o el logaritmo en base decimal, que es lo mismo, exactamente lo mismo, solo que el valor de las constantes va a cambiar, porque hay que afectarlas por la conversión. Pero la forma es exactamente la misma, por eso acá les puse, está puesto B y acá está puesto B', ¿está bien? Siempre que usemos esta ecuación para el cambio líquido-vapor, vamos a tener que prestar atención en qué forma está para poder obtener las constantes adecuadas. Ahora vamos a ver cómo sacarlas. Estas constantes A, B y C, o A', B' y C', son específicas para cada sustancia. No son iguales las del agua, por ejemplo, que las del amoníaco. Entonces, siempre que las usemos, tenemos que saber de qué sustancia estamos hablando. Y en las bases de datos donde están tabuladas, siempre les va a decir si las constantes que se les dan corresponden a la expresión con el logaritmo natural o a la expresión con el logaritmo decimal. Es decir, que Antoine lo que hizo fue tomar la ecuación diferencial en realidad la ecuación de Clausius-Clapeyron y la modificó. Entonces, la original fue la de Clapeyron. Después vino Clausius y modificó la de Clapeyron, después vino Antoine y modificó la de Clausius. Esa sería la forma. ¿Está bien? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar nosotros esas constantes? Bueno, vamos a obtenerlas directamente de una página web, que es esta que está acá, que ustedes tienen en las filminas también, es exactamente la misma, que es la base de datos NIST, que es la que tiene ResProp en realidad también, nada más que ResProp la tiene en un programita lindo, digamos, es bastante amigable. Pero en realidad hay una página donde están todos los datos de todas las sustancias. ¿Está bien? O sea, los científicos lo que hacen es hacer experimentos, publicarlos, y entonces a los más rigurosos, digamos, se los incluye en estas bases de datos que son internacionales. Y lo bueno es que son bases de datos abiertas, algo que es bastante difícil de encontrar. O sea, en general las mejores, no en esta rama nada más, sino en todas las ramas, son cerradas y pagas, digamos. Así que nosotros lo que vamos a hacer es ingresar a esa base de datos NIST y obtener, por ejemplo, las constantes de la ecuación de Antoine. Cuando ingresan a esa página web, les digo porque lo van a tener que usar en el práctico, el aspecto que les va a aparecer es esto. O sea, ustedes ingresan a esa que tienen ahí en la filmina y les aparece esto. Entonces, cuando ingresen, acá nos dice en las opciones de búsqueda, no se puede poner en español, así que, pero bueno, es bastante fácil, digamos. En las opciones de búsqueda de la sustancia, nosotros dijimos que las constantes de Antoine dependen de la sustancia, o sea que lo que primero tenemos que decirle a esta base de datos es de qué sustancia queremos la información. Entonces hay dos opciones para acceder a esa sustancia. Que ustedes ingresen la fórmula o que ustedes ingresen el nombre. Si ingresan el nombre, tienen que tener en cuenta que ese nombre lo tienen que ingresar en inglés, ¿está bien? Porque la base de datos está toda en inglés. Entonces, por ejemplo, yo quiero poner el nombre. Entonces aprieto acá donde dice nombre y abajo aparece un botoncito que dice buscar, que no está acá, pero no importa. Aprietan buscar, ¿está bien? Y me aparece esta, no, perdón, ustedes aprietan nombre y les va a aparecer esta otra ventanita. En esta otra ventanita, bueno, yo acá justo puse por fórmula química, no importa. Ponen la fórmula química, por ejemplo, esto creo que es, si ponen CH4 es el metano, escriben acá CH4, ¿está bien? Y después le pueden pedir qué tipo de data les muestra. Si nosotros estamos interesados en el cambio de fase, podemos cliquear el cambio de fase y ponemos buscar. Entonces después les va a aparecer un montón de información que es lo que se ve acá. Por ejemplo, les aparecen tablas con datos. Lo primero que les va a aparecer de la sustancia son todas las propiedades, como por ejemplo, la fórmula química, la masa molecular, cuál es la estructura, digamos, química, les aparece el dibujito, todo eso aparece antes que esta tabla, ¿no?
Y después les empiezan a aparecer algunas propiedades características, como por ejemplo la presión crítica, que está acá, la temperatura crítica, la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, la temperatura del punto triple, la presión del punto triple y el volumen crítico, por ejemplo. Y se observan, como ven en la temperatura de fusión tenemos 4 valores. ¿Qué significan cuando tenemos más de un valor para un solo parámetro? Bueno, eso aparece porque fueron obtenidos por distintos autores en ciertas condiciones de laboratorio. ¿Está bien? Y acá, por ejemplo, les ponen comentarios cuál es la incerteza con la que se obtuvo ese valor. Fíjense que mientras más nuevo, cada vez es menor la incerteza. Bueno, en realidad no siempre, pero por ejemplo, este tenía 2, de 2 Kelvin, podía tener como el error, y acá tengo de 0,2 Kelvin. Bueno, este también de 0,2 Kelvin, pero fíjense qué diferencia que hay entre 90.5 y 85.7, o sea, 10 grados de diferencia. Pero claro, este hombre lo hizo en 1924 y este lo hizo en 1971. O sea, tenemos un montón de años de diferencia con lo que los equipos evolucionaron, los equipos de medición. Es decir, que siempre que nosotros vayamos a elegir cuál es el criterio que vamos a tener para elegir, y bueno, yo me tiraría a elegir el más actual o el que menos error tiene. Digamos, de los más actuales, ¿cuál es el que menos error tiene? O sea, entre este y este me quedo justo con el primero. ¿Está bien? Porque ustedes van a tener que elegir. Acá, en general, que vamos a usar T crítica, P crítica, bueno, hay uno solo, pero ustedes van a tener que elegir cuál usar. ¿Está bien? Entonces, acá no nos dicen cómo midieron, supongamos, esto no nos interesa para la materia, pero supongamos que a ustedes después en petróleo les interesa saber cómo determinaron esta temperatura de fusión. Bueno, acá tenemos la referencia y al final de la página aparecen todas las referencias. Entonces, si bajan un poco más en la misma página, van a encontrar lo que estamos interesados en buscar y otros datos. Por ejemplo, la entalpía de sublimación, también aparece la entalpía de vaporización, etc. Fíjense que acá está, así les da el programa la ecuación de Antoine. Entonces, como yo les dije, siempre les dice cómo es la ecuación y siempre les tiene que decir en qué unidades están la presión y la temperatura. Porque ustedes, por ejemplo, de acá pueden querer la presión o la temperatura, pero cuando la despejen, el otro parámetro tienen que saber en qué unidades ingresamos. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, acá tengo, para esta sustancia, fíjense, lo primero que me da es el rango de validez. Acá están A, B y C, que son las constantes que yo quiero sacar del programa. Pero para cada uno de estos autores tengo un rango de validez de temperatura. Es decir, si yo estoy trabajando, no sé, en 190 grados, no voy a poder usar este autor o este autor. ¿Está bien? Porque el rango de validez de estas constantes es de 96,89 a 110,19 grados Kelvin. O sea que siempre tenemos que saber en qué rango aproximado vamos a usarla para no cometer demasiado error. Hay veces que usamos igual fuera de rango porque no hay datos, pero si tenemos los datos podemos usar la más adecuada, ¿está bien? Esto es importante. Entonces, fíjense, todos los autores, hay algunos que trabajaron en un rango parecido y este, por ejemplo, trabajó en un rango de temperatura superior. ¿Está bien? Eso es importante. No deberíamos en realidad usar la ecuación por fuera del rango. Esa es la realidad. Y también, por ejemplo, les da la entalpía de sublimación, también a distintas temperaturas, bueno, etcétera, etcétera. Y esto al final les aparecen así las referencias. O sea, si ustedes quieren ver exactamente cómo fue medido ese parámetro, acá tienen el paper, la publicación, pueden acceder y leer todos los detalles de la publicación. Entonces, así es como nosotros vamos a trabajar. Vamos a usar, creo que en NIST está todo en base decimal, la ecuación de Antoine para las distintas sustancias. Y de acá vamos a sacar las constantes. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver otras ecuaciones
solamente para el caso del equilibrio líquido-vapor, pero estas ecuaciones, a diferencia de la de Clapeyron, que fue la ecuación madre que vimos recién, digamos, son ecuaciones empíricas. ¿Qué significa esto? Nosotros habíamos obtenido la ecuación de Clapeyron a partir de una base teórica, que si bien nosotros no la vimos, yo les dije que tenía una base teórica importante, y nosotros hicimos un camino corto empezando por la relación de Maxwell. ¿Está bien? Pero la relación de Maxwell está basada en primer y segundo principio. O sea que esa ecuación de Clapeyron tiene una base teórica. Bueno, las ecuaciones empíricas no tienen una base teórica. Es decir, solo se basan en observaciones experimentales. ¿Está bien? Las otras ecuaciones también están basadas en datos experimentales en ese sentido, digamos, en el sentido de que verifican los datos experimentales, pero su deducción están basadas en cimientos teóricos, digamos, primer y segundo principio, por ejemplo. Las ecuaciones empíricas no tienen una base teórica, sino que usan datos experimentales y van viendo cómo ajustar esa ecuación para que se verifique lo que se ve en el experimento. Pero como que no tiene una explicación de por qué la ecuación tiene esa forma, ¿está bien? A eso voy. Entonces, estas dos ecuaciones que vamos a ver ahora solo se pueden utilizar en el equilibrio líquido-vapor, igual que la de Antoine. ¿Está bien? La de Clausius-Clapeyron era para cualquier cambio de fase que tiene involucrada la fase vapor, y la de Clapeyron se usa para cualquier cambio de fase. ¿Está bien? Es la más general. Y por supuesto la que más parámetros requiere. Entonces, la primera ecuación que vamos a ver se conoce como regla de Troughton, que es esta que está acá. Esta regla o ecuación nos sirve para predecir el calor de vaporización en el punto normal de ebullición. ¿Se acuerdan qué era el punto normal de ebullición? ¿Alguno se acuerda? Sí, es el punto a temperatura y presión normal, digamos. Ahí está casi bien lo que dijiste. El punto normal de ebullición es la temperatura a la cual la sustancia cambia de líquido a vapor a la presión normal. O sea, lo que fijamos es la presión normal y después es la temperatura que corresponde a esa presión normal, ¿está bien? Y la presión normal la tomamos como una atmósfera o 1,013 bar. Esa es la equivalencia de una atmósfera es igual a 1,13 bar. Entonces es la temperatura a la cual la sustancia cambia de fase de líquido a vapor, o de vapor a líquido, ¿no? Se sobreentiende, a la presión normal de una atmósfera. Entonces, esta expresión que hizo Troughton, así de sencilla, fíjense, nos permite calcular el calor latente de vaporización o condensación sería para cualquier sustancia a la temperatura normal, que es la que corresponde a lo que les dije recién. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo obtuvo Troughton esto si no tenía una base teórica? Bueno, lo que hizo fue analizar un montón de datos experimentales, analizó las tendencias hasta que encontró que esta es la mejor expresión que ajusta. Es decir, que el calor de vaporización en el punto normal de ebullición lo puedo calcular como 10, paso esto multiplicando para allá, por R por la temperatura normal de ebullición. Que esto es dato, o sea, esto es algo que está tabulado. Lo único que este calor de vaporización es para un punto específico, o sea, no es para cualquier punto de la curva líquido-vapor. Es justamente el punto normal de ebullición. ¿Está bien? Esto tienen que tener cuidado cuando lo usan. Entonces, fíjense que solo necesito conocer R y Tn, ¿está bien? Y la temperatura siempre es absoluta. Y la constante universal puede ser la particular o la universal, dependiendo de las unidades en las que busquemos la entalpía de vaporización en el punto normal de ebullición. ¿Alguna duda? Porque ahí escucho un micrófono, pero no sé si se les activó o qué. Bueno, fíjense que con la ecuación de Clapeyron, porque yo la ecuación de Clapeyron puedo calcular el cambio de fase en cualquier punto, digamos, y de cualquier cambio de fase, yo necesitaba también los volúmenes específicos, y la pendiente de la curva, y la temperatura. Bueno, para esto necesito nada más
la temperatura y el R. ¿Está bien? Lo que pasa es que esta no tiene una base teórica fuerte y la de Clapeyron sí. Esa es la diferencia. O sea, estrictamente si tenemos que elegir y tengo todos los datos y yo me quedo con la de Clapeyron. Pero bueno, si no tengo datos de volúmenes y de la pendiente, y bueno, hago una primera estimación con esto. ¿Está bien? La otra ecuación es la ecuación de Reidel, que es una modificación de la regla de Trutton. Este se olvidó de ponerle el nombrecito, pero bueno, en realidad es una modificación de esta regla. ¿Está bien? Y que lo que hizo fue mejorarla. El término de la izquierda, fíjense, es igual al de Trutton, es exactamente igual, pero en lugar de este 10, lo que hace es introducir una función. ¿Ven? Todo este término largo y que se ve complicado, es una función que tiene dos variables. ¿Y cuáles son esas dos variables? Son la temperatura reducida, y la que está acá, y la presión crítica. En realidad esto es la temperatura reducida, se llama temperatura, normal de ebullición reducida, que ahora vamos a ver exactamente qué es. Esta temperatura, así como está escrita acá, es el cociente entre la temperatura normal de ebullición, que fue la que usó acá Trutton, que es lo que está escrito acá abajo, es el cociente entre la temperatura normal de ebullición y la temperatura crítica de la sustancia, que esto es un dato de la sustancia. ¿Está bien? Todos estos parámetros, tanto la presión crítica como la temperatura crítica, como la temperatura normal de ebullición, son datos que podemos encontrar en NIST. O sea que todo esto, esta función que él incorporó es muy fácil de calcular porque todos estos parámetros son propios de la sustancia y nosotros los podemos encontrar fácilmente. ¿Está bien? En este caso, la temperatura reducida está relacionada justamente con el punto, con la temperatura normal de ebullición. Pero nosotros creo que ya habíamos visto que la temperatura reducida se puede definir para cualquier punto. O sea, para cualquier punto la temperatura reducida se define como la temperatura en ese punto sobre la temperatura crítica. En este caso, como estoy usando la normal de ebullición, va a ser la temperatura normal de ebullición sobre la crítica. ¿Está bien? Entonces, la ecuación de Reidel tiene menos error que la de Trutton. ¿Está bien? Pero fíjense que aunque se ve más compleja, es fácil de calcular, pero solo nos permite calcular el calor latente de vaporización o condensación. ¿Está bien? Solo a la temperatura normal de ebullición, que es un caso muy específico. Eso es lo que tienen estas dos ecuaciones. O sea, me permiten calcular el calor latente, pero en un punto específico. ¿Está bien? No me puedo ir de este punto, no puedo calcular con estas dos ecuaciones fuera del punto normal de ebullición. ¿Está bien? Si el cambio de fase ocurre en condiciones de presión y temperaturas distintas a las normales, entonces para eso voy a utilizar otra ecuación, que es la que vamos a ver ahora, que es la que se conoce como ecuación de Watson, que es esta que está acá. Esta unidad son muchas ecuaciones, pero son muy fáciles. Antes de ver eso, quiero mostrarles este gráfico, está relacionado, ¿no?, con esta ecuación, pero nosotros este gráfico, que ya lo habíamos visto, es para que recuerden cómo cambia el calor latente de vaporización, que es lo que se lee en las ordenadas, con respecto a la temperatura. Por ejemplo, esta curva que ven acá, que les estoy mostrando con el puntero, corresponde al agua. A medida, fíjense cómo disminuye la entalpía de vaporización. ¿Cuándo se hace cero la entalpía de vaporización de una sustancia? ¿En qué punto? La temperatura crítica. Exactamente, en el punto crítico, eso, si no se lo acuerdan muy bien, se pueden mentalizar la campana de Andrews. Vapor saturado... No, ¿te acordás la campana de Andrews? Que en el punto crítico nosotros no necesitamos energía para cambiar de estado de líquido a vapor o de vapor a líquido. Bueno, entonces estos puntos que ven acá corresponden
a la temperatura crítica, en donde el calor latente de vaporización se hace 0. ¿Está bien? Porque en ese punto no necesito entregar o quitar energía para cambiar de fase. Y ese comportamiento lo presentan todas las sustancias puras como vimos y como se observa en este gráfico. Entonces, con Troughton y Reidel, yo puedo calcular el calor latente de vaporización, pero a una única temperatura que es la normal de ebullición. ¿Está bien? Sería calcularlo en un punto de la curva. Para eso tendría que conocer cuál es esa temperatura según la sustancia. ¿Qué pasa si yo quiero calcular en varios puntos de la curva? Bueno, para eso, como les dije recién, voy a utilizar esta ecuación de Watson, que también es empírica. Para usar esta ecuación, yo necesito haber calculado previamente el calor de vaporización en otras condiciones. Por ejemplo, en las condiciones normales, calculadas a partir de la ecuación de Troughton, por ejemplo. Es decir, fíjense, mi incógnita acá, ¿cuál va a ser? Va a ser delta H2, o sea, es la entalpía de vaporización en un segundo punto de esta curva. Y yo previamente ya calculé en el punto normal de ebullición, que es este que obtuve acá con Troughton, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, la T reducida 2, esta T reducida 2, es la temperatura a la cual quiero conocer el calor latente de vaporización. Es decir, va a ser la temperatura 2 dividido la temperatura crítica. Y TR1, en este caso, como yo calculé esto con Watson, esta TR1 en realidad va a ser la temperatura normal de ebullición dividida la temperatura crítica, que es lo que nosotros llamamos temperatura normal de ebullición reducida. ¿Está bien? Que es a la cual yo determiné esta primera entalpía de vaporización. ¿Se entiende? Entonces, con esta ecuación, yo puedo calcular la entalpía de vaporización a cualquier otro punto distinto que el normal de ebullición. ¿Se entendió esto, chicos? Lo de Watson no me queda muy claro, profe. De cuándo puedo y cuándo no puedo. Esta ecuación la podés usar. Estas que yo te he mostrado recién, las anteriores, para que voy a volver, te permitían calcular el calor latente de vaporización, pero en un punto específico. O sea, de esta curva lo puedes calcular en un punto específico. ¿Cuál es ese punto específico? El punto normal de ebullición. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, hasta ahí sí. Bueno, estas dos te sirven para eso, nada más que esta con menos error que esta. ¿Está bien? Las dos solamente te sirven para calcular la entalpía de vaporización en el punto normal de ebullición. Ahora, yo quiero calcular el calor latente de vaporización en un punto distinto al normal de ebullición, porque el punto normal de ebullición es un punto muy específico. Yo quiero calcularlo en otro punto. Entonces, para eso, me voy a utilizar esta ecuación que está acá. Pero esta ecuación, entonces ahora, mi entalpía de vaporización en ese punto distinto del normal de ebullición va a ser esta. Pero yo para poder averiguar esto tengo que conocer todos estos otros parámetros. ¿Está bien? Bien. Entonces, genial. Esta, por ejemplo, podría ser la entalpía calculada en el punto normal de ebullición o en cualquier otro. Pero necesito previamente haber calculado algún punto más de la curva. Eso es lo que... Bien, ¿está bien? genial. Sí, ahora sí, gracias. Bien. Fíjense, cuidado con este exponente, todo esto está a la 0,38. ¿Todos pudieron seguir esto, chicos? ¿Entenderlo? ¿Hay alguna duda? Si no, a ver. Sí, bien. Entonces vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo que está bastante lindo. No me acuerdo si lo tienen en la guía o no. Pero bueno, este ejemplo nos dice, se debe destilar un sistema que consiste en una mezcla de benceno y tolueno a 25 grados centígrados. Si la presión de destilación es de 490 milímetros de mercurio y se dispone de los siguientes datos experimentales, pide estos incisos, que ahora los vamos a leer. Fíjense que acá lo que me da es la ecuación de Antoine, para las dos sustancias en cuestión, que son el benceno y el tolueno.
Vamos a ver primero rápidamente cómo funciona, porque nos dice se debe destilar. Vamos a ver qué significa que se debe destilar algo. Para destilar nosotros necesitamos una columna de destilación. Estas columnas de destilación en general son como torres medio altas y flacas, digamos, y tienen como platos adentro por donde va pasando el fluido de forma lenta. Entonces, esta columna se alimenta, en este caso va a ser una mezcla de tolueno y benceno que están en estado líquido, y que lo que se hace es entregarle calor a través de este hervidor para separar las sustancias. Entonces, las sustancias van a cambiar de fase líquida a fase vapor, pero como son dos sustancias distintas, la sustancia que cambie de líquido a vapor a una temperatura menor se va a ir para arriba, ¿está bien? Y la más pesada, digamos, la que cambia de fase a una temperatura más alta, se va a ir por abajo. Y toda esta columna opera a una presión de 490 milímetros de mercurio. Entonces, el primer inciso nos pide realizar los cálculos necesarios para comprobar cuál de los dos líquidos es más volátil. Es decir, el que se va por arriba primero, que tiene una menor temperatura de vaporización a esta presión a la cual trabaja la columna. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, lo que voy a hacer es, lo que vamos a hacer es calcular con la ecuación de Antoine para esta presión. Fíjense cómo es la ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine, ¿qué nos describía? Nos describía la curva de líquido-vapor. Es decir, que a esta presión yo puedo encontrar la temperatura a la cual estas dos sustancias cambian de fase de líquido a vapor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Calcular para una presión dada, que es la que me dan, la temperatura correspondiente a la cual el benceno cambia de líquido a vapor, y vuelvo a aplicar la misma ecuación, pero ahora con las constantes del tolueno, y voy a encontrar cuál es la temperatura a la cual el tolueno cambia de líquido a vapor también a esa presión. ¿Se entiende? Entonces, si yo hago esas dos cuentas, aplico primero esto para el benceno y después lo aplico para el tolueno y despejo T, eso nos va a dar que las temperaturas de saturación a 490 milímetros de mercurio para el benceno son 66,5 grados centígrados y para el tolueno es 95,86 grados centígrados. Entonces, de estos dos, ¿cuál es el más volátil? El benceno. Exactamente, el benceno va a ser más volátil. Fíjense que mientras que la temperatura esté por debajo de este valor, el único que se va a evaporar va a ser el benceno. ¿Está bien? Y el tolueno va a permanecer líquido. Por ejemplo, si yo trabajo a 80 grados centígrados, el benceno se va a evaporar y el tolueno se va a ir por abajo en forma líquida. ¿Está bien? O sea que ya contestamos con eso el inciso A. Ahora nos dice, calcule la presión de saturación en bar del componente menos volátil a 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué harían ustedes ahora si les pide esto? Presión de saturación a 100 grados centígrados, ¿qué significa? Más allá de cómo lo hagan, ¿qué significa eso? ¿Qué me pide? La presión de equilibrio líquido-vapor, ¿estamos de acuerdo? Pero a 100 grados centígrados, o sea, la presión que corresponde al equilibrio líquido-vapor a 100 grados centígrados, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el proceso exactamente inverso al que hicimos recién. Ahora nos dan la temperatura y yo quiero calcular la presión de saturación a esa temperatura. Fíjense que en esta ecuación la temperatura sí va en grados centígrados, porque me lo dice ahí, pero la presión que voy a obtener la voy a obtener en milímetros de mercurio, y acá me la piden en bar. Entonces lo que hago es despejar la presión de saturación para 100 grados centígrados, y acá me dice el componente menos volátil, que ya habíamos visto que era el benceno. Entonces utilizo las constantes del benceno, pongo acá 100 grados centígrados y despejo la presión de saturación. Eso me va a dar
en milímetros de mercurio 559,54 milímetros de mercurio, que si los pasamos a bar son 0,736 bar. ¿Está bien? Profe, es tolueno el menos volátil. Ay, perdón, el tolueno. El menos volátil me pidió, no el más volátil. Sí, el menos volátil era el tolueno. Tiene razón ahí la compañía. Entonces ahí calculamos lo que nos pide, la presión del vapor del tolueno a 100 grados centígrados. Es exactamente lo mismo que hicimos antes, pero al inverso. ¿Está bien? Y en otras condiciones. Ahora vamos a ver qué nos pide el inciso C. Nos dice, determine el punto normal de ebullición, es decir, el punto normal es a una atmósfera, dijimos, del tolueno y estime su calor latente normal de vaporización con ecuaciones empíricas. Entonces acá ya nos están diciendo prácticamente el nombre de la ecuación que podemos usar. ¿Está bien? Dijimos que el punto normal de ebullición es la temperatura a la cual la sustancia cambia de líquido a vapor a una atmósfera de presión, que es la presión normal, que en milímetros de mercurio es 760. Entonces, de nuevo voy a usar la ecuación de Antoine. ¿Para qué? ¿Para qué voy a usar esta ecuación? Y porque de esta ecuación, poniendo acá la presión normal, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la temperatura. Justamente la temperatura normal de ebullición. ¿Por qué? Porque la estoy calculando para la presión de una atmósfera. ¿Está bien? ¿Esto hasta acá me siguen? Sí, profe. Bien. Entonces, esto lo podríamos comparar con Respro, por ejemplo, si yo entro en el equilibrio de líquido-vapor del tolueno a una atmósfera y veo cuál es la temperatura que corresponde. Bueno, y además me piden estimar, eso ya lo hice entonces, está acá el resultado, temperatura normal de ebullición del tolueno les va a dar esto, y si comparan con NIST o con Respro, les da esto, en Kelvin. Fíjense, muy aproximado, o sea, la de Antoine anda muy bien. Y ahora nos piden, además de eso, estimar su calor latente normal de vaporización con ecuaciones empíricas. Entonces, como es el calor latente normal de vaporización, lo que vamos a usar son dos opciones. ¿Qué dos opciones tenemos para calcular eso, en ese punto específico? Troughton o Reidel. Troughton o Reidel, exactamente. Entonces vamos a ver si tengo los datos con Troughton. Yo tengo la temperatura normal de ebullición porque la acabo de calcular. Y con eso ya puedo calcularlo. ¿Por qué? Porque lo único que necesitaba, no sé si lo escribo acá, lo único que necesitaba era la temperatura normal de ebullición, que ya la encontré recién. Es esta de acá, que la encontramos con Antoine. Y lo único que necesito es el R. Pero el R de la sustancia es dato. ¿Y qué R voy a usar acá? Bueno, depende las unidades que yo quiera, la entalpía de vaporización. ¿Está bien? O sea que con Troughton ya podría calcular la entalpía normal, en el punto normal de ebullición. ¿Está bien? Que me da ese valor que está acá. En este caso se usó la constante universal porque estamos por mol. Entonces, vamos a hacerla también con la de Reidel para que ver la diferencia. Fíjense que con la de Reidel, que es toda esta de acá, tengo la temperatura normal de ebullición, la tengo. El R lo tengo. Esto me faltaría la presión crítica y la temperatura crítica, que están acá. O sea, estas las puedo sacar de la página que les acabo de pasar. Entonces, la temperatura normal de ebullición reducida la calculo de esta forma, como dijimos recién. Y la P crítica la saco de acá, de la tabla. Entonces ya estoy en condiciones de despejar delta H. ¿Qué me da ese valor que está ahí? 33,23 kJ por mol. ¿Está bien? También usé la constante universal. Entonces, si comparo estos dos valores con el que me da Respro o NIST, porque también lo pueden sacar de tablas, es ese valor. Fíjense cuánto más aproximado es la de Reidel, como vimos recién, porque agrega acá una función, que la de Troughton, pero así todo están en un rango, digamos, de error aceptable. O sea, 3,8% está bastante bien. Es decir, puedo ver cuánto error cometo con cada una de las ecuaciones.
Y el último inciso me pedía estimar el calor latente de ebullición ahora a una temperatura distinta de la del punto normal de ebullición. Entonces la opción que tengo para hacer eso es usar la ecuación de Watson, que es, bueno, acá yo les puse directamente el cálculo, pero acuérdense que en la ecuación de Watson voy a tener que usar previamente este valor. ¿Está bien? Este valor lo tomo como delta H1, ese valor que calculamos con Reidel lo tomo como delta H1 y estas son la temperatura de ebullición normal reducida, y esta TR2 va a ser 35 grados centígrados en Kelvin, ¿no? Sobre la temperatura crítica. O sea que ahí ya puedo despejar el delta H2 que va a ser esto. ¿Está bien? Así son, fíjense que los cálculos son fáciles, o sea, no es difícil calcular esas ecuaciones, es bastante sencillo, pero por ahí la interpretación del problema es lo que más, por ahí la dificultad está en interpretar el problema. Fíjense que pero las ecuaciones son fáciles, son puros números y constantes que son todos datos, digamos. Profe, perdón, Sí. ¿en la ecuación de Watson usó todas las temperaturas en centígrados o las puso chuecas? No, todo absoluto pongan. Lo que pasa es que es para indicarles acá que es a 35 grados centígrados, nada más. Ah, ok. Claro, profe, antes de usar cualquier, digamos, fórmula, pasamos todos los grados a temperatura absoluta, ¿correcto? Sí, siempre trabajen con temperaturas absolutas. La única unidad donde usamos grados centígrados, digamos, es en aire húmedo, que es la unidad 11. Pero en todos los demás siempre es absoluta, digamos. Hay ocasiones donde tienen deltas que ustedes pueden usar grados centígrados o Kelvin, eso ya lo saben porque es un delta. Pero cuando tenemos cocientes, son siempre temperaturas absolutas. ¿Por qué? Porque para pasar de grados centígrados a Kelvin tengo que sumar algo, no es multiplicar como la presión. Si yo tengo un cociente de presiones en bar y en atmósfera me da lo mismo. Pero si yo tengo un cociente de temperaturas no me da lo mismo en Kelvin que en grados centígrados, ¿está bien? Entonces siempre hagan esto en temperatura absoluta. Fíjense incluso que está la T mayúscula. Eso significa que es temperatura absoluta siempre, digamos. Esto ya lo vimos en la primera unidad. Bueno, ¿de alguna duda de este ejemplo? Nos queda ver. No, profe. Bueno, entonces vemos un ejemplo más y terminamos hoy. Ahora les comento por ahí algunas cosas del pasado. Entonces, en este otro caso, este es otro tipo de ejemplo, digamos, nos dan la ecuación de la curva de vapor con otra expresión. O sea, acá ya no nos dan Antoine. Ya directamente nos dicen, esta es la curva de presión del benceno. Es una ecuación distinta, porque vieron que yo les dije recién que la ecuación de Antoine, estrictamente yo acá, ¿qué me faltó ponerles? De toda esta ecuación, como vimos en NIST. En NIST teníamos una columna con las constantes y antes teníamos otra columna que nos indicaba qué cosa. No sé si se acuerdan. Nos indicaba el rango de validez de estas constantes, que yo acá no se los puse y tampoco nadie me preguntó. Nadie me preguntó, ¿cómo sabemos que de 25 a 35 grados centígrados o a 100 grados centígrados son válidas estas constantes? Bueno, yo estrictamente acá les tendría que haber puesto el rango de validez de estas constantes. Está bien que no se los puse. Entonces, son válidas igual, pero no se los puse. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cuándo vamos a encontrar estas expresiones? Y cuando la de Antoine se nos vaya, por ejemplo, fuera de rango, entonces nos van a dar la curva de presión de vapor del benceno de este tipo, por ejemplo. Que tampoco les puse acá el rango de validez, pero bueno. Está bien, por eso esta es distinta que la de Antoine. Pero es, digamos, equivalente. Me describe, quiero decir, la ecuación de la curva de vapor. El problema nos dice, entonces, se requiere evaluar los siguientes puntos a 82 grados centígrados. La presión de vapor del benceno. Entonces, si nos piden la presión de vapor del benceno a esa temperatura, directamente lo que hago es reemplazar acá la temperatura
Fíjense que acá me dice explícitamente en temperaturas Kelvin. Recién alguien, la compañera dijo, entonces siempre pasamos de grados centígrados a Kelvin. Ojo, porque esta, por ejemplo, está en grados centígrados para aplicar acá. Por más que tiene la T mayúscula, esta me dice que en grados centígrados. ¿Está bien? Así que tengan cuidado. En donde se aplica en T absoluta es en esta. Pero acá, esta específica de Antoine me dice que la temperatura va en grados centígrados. Pero esto siempre va a estar... Sí. Entonces ahí las constantes, digamos, siempre en este caso lo aplico con grados centígrados porque si no me alteraría las constantes. Exacto. Ok. Exacto. Por eso siempre la ecuación de Antoine viene con su ecuación y siempre con las unidades. Siempre con las... Fíjate que acá la presión está en milímetros de mercurio, que casi nunca usamos milímetros de mercurio. Pero bueno, el que determinó esto hizo el experimento con milímetros de mercurio y estas son las constantes. Este otro, por ejemplo, determinó esta curva de presión de vapor, pero utilizó la presión en bar y la temperatura en Kelvin. Entonces siempre tenemos que estar atentos en la de Antoine cuáles son las unidades que hay que usar. ¿Está bien? Bueno, entonces la presión del vapor de benceno directamente reemplazamos acá 82 grados centígrados más 273,15, porque tiene que estar en Kelvin, y despejamos la presión en bar. ¿Está bien? Esto es, a ver si, no me acuerdo si lo puse, acá. Van a obtener ese valor que está ahí. Eso es bastante sencillo, simplemente es despejar. Ahora nos piden el calor latente de vaporización y nos dan los volúmenes a esta temperatura. Un cachito. Ahí está. Nos piden el calor latente de vaporización a esta temperatura y nos dan los volúmenes de ¿qué? Del vapor saturado y del líquido saturado a esa temperatura. Entonces, cuando conocemos los volúmenes, o sea, cuando tenemos de datos los volúmenes, usamos Clapeyron y la elegimos por lo que les dije antes, porque tengo una base teórica fuerte, o sea, la de Clapeyron tiene otro sustento, no es una ecuación empírica. ¿Está bien? Fíjense que yo para usar la ecuación de Clapeyron, yo tengo los volúmenes, pero ¿qué más necesitaba, además de los volúmenes? Presión y temperatura. Necesitaba la pendiente de esa curva líquido-vapor y la temperatura a la cual ocurre el cambio de fase. Esta temperatura es dato, que lo único que tengo que hacer es pasarla absoluta, digamos, de 82 grados centígrados de esta temperatura. Esto me lo dan de dato y ahora me falta calcular la pendiente. ¿Cómo calculo la pendiente? Simplemente derivando la ecuación que me dan, porque yo ya tengo acá la ecuación de la curva de vapor. Entonces yo necesito la pendiente en ese punto que me piden. Bueno, derivo esto y entonces voy a obtener la pendiente en ese punto. ¿Está bien? Que este es el valor que les da. Fíjense que acá acá dice la derivada del logaritmo natural de P respecto de T, o sea que eran equivalentes, yo les expliqué al principio, así que directamente derivan y pueden obtener el valor de la pendiente en ese punto. Entonces, ahora, ya tengo la pendiente, que la evalúo en 82 grados centígrados, nada más que pasado absoluto. Entonces, finalmente ya puedo calcular la entalpía de vaporización. ¿Está bien? Tengo esto y tengo esto, ya puedo calcular el delta H, que les va a dar ese valor que está ahí. Entonces, el punto 3 del inciso A nos pide la variación de entropía entre el líquido y el vapor saturado. Pero acá no puedo entrar a ResProp y sacarla. No, tengo que usar los datos, justamente las ecuaciones que vimos. Y bueno, la variación de entropía ya vimos que la podíamos calcular teniendo en cuenta la tercera ecuación de Maxwell, que la podíamos calcular de esta forma. Yo dije que esto lo podían verificar con ResProp. ¿Está bien? Digamos, esto van a encontrar esta expresión utilizando la ecuación de Maxwell y la segunda ecuación de Gibbs, que para el cambio de fase se nos anulaba el término de presión y nos quedaba esta relación. Así que fácilmente puedo analizar esto que me piden, que es la variación de entropía. ¿Está bien? Este es otro tipo de ejercicio que ahí tienen para ver cómo resolver.
Y después nos dice, estime el punto de ebullición del benceno a 1,035 bar. Entonces, acá el problema, vieron que en esta teníamos que despejar la presión de esta ecuación, que la presión está en un solo término. Acá el problema, también tenemos que usar esta ecuación, pero tenemos que despejar la temperatura. Ahora nos dan la presión y nos piden la temperatura. Y esto no es una ecuación lineal, con lo cual despejarla van a tener que usar algún programa o algún tipo de método matemático para despejarla. ¿Está bien? Ese es el único conflicto que tiene este punto. Que si ustedes lo ven en las filminas está hecho con el matemático. Pero si ustedes utilizan algún otro programa o tienen la calculadora en donde les despeja acá la temperatura, lo pueden hacer. También les va a dar este valor. Susana usaba mucho en matemática. Yo, por ejemplo, en la calcu puedo poner hasta cierto grado, puedo escribir la ecuación tal cual y pedirle que me despeje T. Pero bueno, si ustedes usan los programas que están viendo en métodos computacionales, también es válido. Por ahí hay algún problema que requiera de este tipo de resolución de ecuaciones, ¿está bien? Pero bueno, este en sí es el problema que no es muy complicado de hacer. O sea, lo único que tiene acá es que despejar una variable de una ecuación que no es lineal, ¿no? ¿Hay alguna duda, chicos, de esto? ¿No? Acá terminamos con la unidad 9. O sea, la unidad 9 vimos modelos, ecuaciones, para poder calcular equilibrio de fases. ¿Está bien? En general, vimos un montón de ecuaciones, pero la única que puede ser aplicada para cualquier equilibrio de fases es la de Clapeyron, que nos requiere más información. Después hay algunas que están acotadas para cuando está presente la fase de vapor únicamente, y otras las últimas que están acotadas únicamente al equilibrio líquido-vapor. Así que con esto ya pueden resolver el práctico 9. ¿Hay alguna duda? Bueno. Entonces les voy a mostrar brevemente. El parcial lo van a resolver el jueves, como les dije recién. Yo no se los voy a resolver ahora, ¿Qué libro es recomendable para este tema? El Smith y Van Ness es por ahí el que tiene mejor este tema. Pero en el WARC también hay algo y en el Sengen también, es medio mezcla. De todos modos, les digo que con o sea, por ahí tienen que complementar, leer un poquito más la teoría, pero en sí se puede hacer bien con las filminas, digamos. Bueno. A ver. Bueno, ahí ven. Ese es el parcial. Eran 4 ejercicios. Empiezo por el del acumulador eléctrico, para los que por ahí tenían dudas. Ese ejercicio nos dice que un acumulador eléctrico es capaz de suministrar una cantidad de energía determinada, y lo que nos pedían era la equivalencia en un volumen de aire, es decir, una masa de aire almacenada en un recipiente bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, para obtener teóricamente la misma capacidad de trabajo. Ya cuando dice capacidad teórica para obtener la misma capacidad de trabajo, su mente se tiene que ir a exergía. ¿Está bien? Y nosotros vimos cómo calcular la exergía de una masa. O sea que lo único que tienen que hacer en este punto de un solo inciso era igualar esta cantidad de energía a la exergía de una masa. Eso era todo lo que tenían que hacer. O sea, un punto que se resuelve en 15 minutos reales. O sea, para el que la tenía, digamos, fresca,
eran 15 minutos reales. Ustedes igualaban a esto, a la exergía de una masa, o sea, de un sistema de masa constante, sistema cerrado, despejaban la masa y después lo único que tenían que hacer era multiplicar por el volumen específico, que como es aire, y el aire siempre lo tratamos como gas ideal, con la ecuación de estado calculaban el volumen específico. Por esa masa era el volumen extensivo en metros cúbicos. ¿De esto tienen alguna duda? No, el volumen lo pedían en metros cúbicos, no es volumen específico, pero previamente para llegar a ese valor de metros cúbicos tenían que calcular el volumen específico. Si no, no había forma de... O sea, este ejercicio, sinceramente, chicos, yo les puse 40 minutos, pero era un ejercicio que... acá dice 45, pero 40 minutos porque era muy sencillo. ¿Está bien? Bueno, este ejercicio, ¿de acá tienen alguna duda? Porque muchos me preguntaban, por ejemplo, ¿qué unidades eran esto? Esto tenían que hacer la conversión ustedes, digamos. Esto lo tienen que saber. Kilowatt es joule sobre, o sea, es energía sobre tiempo, multiplicada por tiempo les da energía, digamos. O sea, eso es algo que tienen que saber porque lo vimos. En la primera unidad vimos unidades y kilojoule y kilowatt es algo que tienen que tener, o sea, muy, muy rápido, muy, muy fresco, digamos. ¿Está bien? Bueno, este ejercicio, no, los puntos no, todavía no determinamos exactamente. Este ejercicio, que era el número 2, que nos decía un depósito rígido contiene refrigerante, inicialmente con un título y una presión, se le suministra calor hasta que la presión alcanza 5 bar. Ya depósito rígido, ¿cómo nos habla de cómo es el proceso? Si tengo un depósito rígido. Volumen constante. Exactamente, volumen específico constante. O sea que la gente que dibujó el gráfico TS con una curva que se movía hacia la derecha ya lo tiene mal, digamos. O sea, está mal interpretado el problema. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el estado inicial de esta sustancia en el estado 1? Me dan un bar y me dan un título. ¿Qué significa eso? Está dentro de la campana. Adentro de la campana. Entonces, ¿a qué me voy a ir? Al equilibrio del líquido-vapor. ¿Y a qué presión? A 2 bar. A 2 bar equilibrio líquido-vapor. No había otra opción que no fuera esta. Esta era imposible que sea, primero porque les puse un volumen específico de 0,1, que era el volumen extensivo, no hay forma, y segundo porque tiene una calidad del 50%, o sea, a 2 bar el equilibrio líquido-vapor, no me importa más nada, digamos, 2 bar y título, equilibrio líquido-vapor. Y si tenían duda de si este también era el estado inicial con el título, lo único que tenían que hacer era agarrar el título, calcular con el volumen de líquido saturado y vapor saturado cuánto valía el volumen específico real y compararlo con este. Iban a ver que no les daba. Entonces, el único estado posible era este renglón del estado inicial. ¿Alguna duda con eso? Bien, no hay dudas. Entonces, ¿cómo determinaba el estado 2? Bueno, ya conociendo el estado 1 y con el título y toda esta hilera de propiedades, puedo calcular todas las propiedades. Porque simplemente el volumen específico 1 lo voy a calcular con el título y con el vapor, acá, el líquido, el vapor del líquido saturado y el vapor y el volumen de vapor saturado. Si yo hacía este cálculo respetando esto que les decía la consigna, les iba a dar que el volumen específico coincidía con este que estaba acá, que era efectivamente el estado 2, con el mismo volumen específico que el estado 1, pero a 5 bar. O sea que tampoco había duda de cuál era el estado 2. ¿Está bien? Este no podía ser, porque si ustedes hacen el cálculo del volumen específico, no les va a dar el mismo que el 1. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda de eso? O sea que de esa forma ya determinamos el estado 1 y el estado 2. Y ahora lo otro era simplemente con esa información la masa en el interior del depósito. Bueno, ya teníamos el volumen específico que lo calculamos con el título y con estas propiedades.
B grande dividido B chiquita, la masa al interior del depósito. Temperatura inicial, la sacamos de acá. Menos 10,076 grados centígrados. Cantidad de calor añadido en kilojoule y su temperatura final de la tabla, 58,8 grados centígrados. ¿Cómo hacían para calcular el calor? Directamente, primer principio. Depósito cerrado, rígido, no intercambia trabajo, delta U igual a Q. Delta U, que es la masa, que ya la calculamos en el inciso 1, por el delta U. U2 lo sacamos directamente de tabla, U1 lo calculamos con el título y las condiciones iniciales. De ahí ya obtenían el calor. O sea, también, fíjense que lo más complicado de este problema era pensar qué puntos de la tabla eran el estado inicial y final. Después es cálculos fáciles matemáticos, digamos. El estado final del refrigerante, ¿cómo estaba? Líquido saturado, líquido comprimido, vapor saturado, vapor sobrecalentado o mezcla líquido-vapor. ¿Cómo harían para determinar eso ustedes? Si alguien lo hizo, ¿cómo lo hizo? Me interesa saber cómo lo pensaron. ¿Alguien pudo determinarlo? Profe, yo con ese tuve muchas dudas, A ver, porque, contame cómo lo pensaste. o sea, elegí los dos puntos que usted menciona, el inicial y el final, y me fijé en cómo disminuía el volumen específico. Perfecto, perfecto. Eso Pero bueno, había que entré hacer. en duda igual. O sea, me costó. Pero mira, fíjate, vos te vas a 5 grados, a 5 bar, a Sí. 5 bar, ¿está bien? Vos estás en este renglón y vos Sí. tenés que tu volumen específico de tu sustancia es este. Sí, Si vos veías el estado de saturación a 5 bar, vos ibas a calcular si este volumen específico te caía entre estos dos o te caía por mayor que este el de vapor o menor que el de líquido saturado. Si te caía entre medio, significaba que estabas ¿en dónde? Dentro de la campana. dentro de la campana. campana. Claro. Si te es mayor, ¿en dónde estás? Si te es mayor que el de vapor saturado, ¿en dónde estás? Por fuera. Afuera. Por fuera sería de la campana. Claro. ¿Está bien? Estás a la presión, a la misma presión, pero con un volumen específico mayor. O sea, vos lo estás viendo en un PV. Sí. ¿Está bien? Profe, disculpe. Sí. ¿Estaría bien entonces justificar así breve, como dijo usted? O sea, porque yo lo que puse, si no recuerdo mal, fue algo así como que a la misma presión de 5 bar, el estado final tenía un volumen específico mayor al estado de vapor saturado. Perfecto, perfecto. Bien. Eso es lo que tenían que hacer. Fíjense, chicos, que esto ni siquiera incluye un cálculo. Esto es primer principio con dos términos, o sea, delta U igual a Q, y esto es B sobre B. O sea, todos cálculos totalmente sencillos. Pero en la interpretación del problema uno se da cuenta si entienden o no la teoría. O sea, el cálculo es fácil, digamos, son cálculos fáciles. Bueno, el esquema en un diagrama PV también era sencillo, y la variación de entropía del refrigerante era simplemente hacer la masa por el delta S, y el delta S tenían acá el final, y el inicial lo calculaban con el título. O sea, este era realmente sencillo, digamos, bien de sustancia pura. ¿Está bien? Profe, Sí. A mí me quedó sin hacer, o sea, está por la mitad del inciso C. Sí. No me quedó claro, o sea, hay que calcular el volumen específico final y fijarme si me daba mayor que el volumen de vapor en la tabla de puntos que están dentro de la Claro. campana. Fíjate, vos acá tenés tu estado final, ni siquiera tenías que calcular el volumen, o sea, yo te lo Claro, daba. sí, ya lo tenía, Bien. sí. Entonces, si vos dibujás la campana, Sí. yo no la puedo dibujar acá, si vos dibujás la campana, a una presión de 5 bar, yo les di los estados saturados, que es esta. Claro. Entonces, vos acá tenés el volumen del vapor saturado y del líquido saturado, que son los extremos de tu campana. Sí, está bien. Si vos ya a la lo entendí. misma presión tenés un volumen mayor que el de vapor desaturado, significa que estás a la derecha de la campana, lo que significa que estás en la región de sobrecalentado. ¿Está bien? Sí. Ese era el análisis que tenían que hacer. Ok, gracias. También lo podrían haber hecho con la temperatura. Si se acordaban la forma de las isotermas, también podrían haber comparado la temperatura. ¿Está bien? Porque yo
iba a estar por fuera de la campana, pero la isoterma a la misma presión iba a ser mayor que la isoterma que me corresponde a la presión de saturación. O sea que también significa que estoy a la derecha de la campana. Tanto en Claro, presión como... yo lo quería pensar, o sea, así con temperatura lo estaba. El tema es que, como yo no sabía hasta qué punto iba la campana para arriba, o sea, no sabía el punto crítico, era como que no podía comparar si la temperatura esta de 58,8 estaba por fuera del punto crítico o por abajo del punto crítico. Claro, pero más allá de eso tenías el volumen para darte cuenta, digamos. Si estaba Claro, a la sí, derecha, sí, es que no lo pensé con el volumen. O sea, quería la irme por forma la más temperatura. fácil, Sí. la forma más fácil era con el volumen, decididamente. De todos modos, si bien es cierto lo que vos decís, te va a dar que la isoterma, como es mayor, está por fuera de la campana a mano derecha, más allá del punto crítico. Está bien, te va a dar por Ok. fuera de la campana, significa, y no vas a estar en la parte de líquido comprimido, porque mirá cómo lo calentaste, digamos, ¿no? No, sí, eso constante. yo puse, lo único que yo puse es que habían como 3 opciones, o vapor saturado, o vapor sobrecalentado, o seguía siendo una mezcla de líquido-vapor, o sea, en ningún momento quedaba Está líquido bien, solo, está pero bien. Sí, hasta claro, ahí digamos, quedé, claro. Bueno, ahora ya sabes cómo lo podrías haber, digamos, definido totalmente. Profe, una Bueno, sí, consultita. ¿Con cuánto probamos? ¿Es con con 6? 60, con 60, Ok. sí, 60%. Bueno, este otro, que era una tubería de aire comprimido a la temperatura ambiente y se extraía un caudal volumétrico de aire que se introducía en una turbina, que tenía el escape abierto a la atmósfera de un bar y le daban la temperatura de salida, bueno, le decía el calor que recibía del exterior y le pedían dibujar la instalación y clasificar, bueno, esto lo dibujan. Determinar la potencia obtenida en la turbina, ¿qué era lo que tenían que hacer ahí para determinar la potencia obtenida en una turbina? ¿Qué hicieron? Yo ese lo pensé primero con primer principio, el tema es que me quedaban dos incógnitas, o sea, la potencia y el calor. Pero si el calor te No, lo perdón, el daban. calor no, me quedaba como una ecuación, no sé, yo lo había pensado, Primer principio te da 0, porque es un sistema abierto en régimen estacionario, si tu claro, sistema es solo la turbina, 0 igual a calor menos trabajo en barra de módulo, más la masa por la diferencia de entalpía. La diferencia de entalpía, como es aire y es un gas perfecto, es Cp por delta T. Tenés los dos claro, datos. pero el delta T era 0. No, si tenías que entraba a 20 grados y salía a menos 44. A ver. No, vos te estás confundiendo con este, me parece, que ahora lo vamos a ver. Sí, perdón. Bueno, esto era la potencia al primer principio, tenían todos los datos, solo le faltaba la potencia, nada más. Después les pedía calcular la entropía general en el conjunto turbina más ambiente. Bueno, ahí lo que tenían que hacer era decir que como el conjunto era la turbina más el ambiente, la variación de entropía del conjunto iba a ser la variación de entropía de la turbina más la variación de entropía del ambiente. Si ustedes lo planteaban respecto del tiempo, ds a d tau de la turbina es 0 porque es un régimen abierto estacionario. Entonces les quedaba que el conjunto iba a ser igual al del ambiente, igual a la generación de entropía más el flujo de masa que entraba y salía con las entropías asociadas. Y el del ambiente era Q sobre T0, o sea que despejaban de ahí la generación de entropía. También tenían todos los datos. O sea, ahí tenían que usar Gibbs para gas perfecto y simplemente despejaban la generación global o del conjunto de la generación de entropía global o del conjunto, ¿está bien? Profe, yo hice eso, apliqué la ecuación de Gibbs y después despejé la generación. Pero bueno, también tenía dudas iguales. Bueno, pero esto era hacer extensivo al conjunto, ¿se acuerdan que lo vimos? Por eso yo les puse acá clarito turbina más ambiente, para que ustedes vieran ahí un ayudín, para que vieran que el conjunto estaba conformado por estos dos. La tubería no me importa, de ahí solamente saqué el caudal volumétrico. Bueno, acá había que hacer una cuentita antes con la ecuación de estado para sacar el caudal másico, ¿no? Para sacar M punto. Bueno, ¿el fluido de la salida de la turbina tiene capacidad de producir trabajo? ¿Qué hicieron acá?
Yo eso lo justifiqué con palabras, no hice cuentas. O sea, lo único ¿Pero que cómo? dije, como había un gradiente de temperatura, ¿Entre quién y quién? entre el estado muerto y el Perfecto. punto 2 creo que era el que estaba a menos 44. Perfecto. Como existía, pero no hice ninguna cuenta, o sea, no calculé Está la bien. exargía. Está bien, si lo hicieron por escrito, está bien. O sea, la idea es que se den cuenta de que hay una diferencia con el estado muerto. Y si tengo una diferencia con el estado muerto, tengo capacidad de producir trabajo. Después, ¿cómo lo hago? No sé. Le preguntamos a un ingeniero que sepa si vale la pena o no. Pero capacidad hay. Esa era la respuesta. O sea, exergía de la corriente a la salida de la turbina. ¿Está bien? El que lo calculó, mejor todavía. Bueno, y el rendimiento exergético de la turbina, ese, ¿cómo lo calcularon? Con el trabajo y con el diferencial de exergía por la masa. Lo calculé yo. ¿Diferencial de exergía de qué? Producida. De entrada y de salida, digamos. De la corriente, Claro. de aire. Exactamente. O sea que igual tenían que calcular la exergía en el estado 2, que podrían haberla usado para justificar este inciso E. ¿Está bien? Eso era simplemente W técnico, que dijimos que era el trabajo útil, que coincidía en este caso, sobre la variación de exergía de la corriente por el caudal másico, ¿no? Porque arriba íbamos a tener potencia. Eso era todo este ejercicio. Y ahora este último, que este último se ve que les costó la interpretación porque muchos me lo preguntaron. Yo cuando después me di cuenta que tal vez no se entiende cuando nosotros dibujamos la turbina, por ejemplo, a ver, esperen un poquito. Ahí ven la presentación, ¿no? No. No, profe. Siguen viendo el parcial. Sí. Sí. A ver, ¿esto lo ven? ¿Este dibujo? Sí. Sí, eso sí. Bueno. Dice, por un conducto de área constante circula de manera isotérmica y sin fricción monóxido de carbono. La presión inicial es de tanto y tras impactar con unos álabes, de los cuales se extrae trabajo, sale aún más. Chicos, una turbina, sea de cualquiera que sea, tiene una tubería de entrada y tiene una tubería de salida. Yo no sé si interpretaban antes de este problema cómo es el dibujito este, digamos. Esto es una tubería y en el medio se acopla una turbina. ¿Está bien? Y el fluido que pasa por la tubería, cuando pasa por los álabes de la turbina, genera trabajo. Claro, pasa que nos Entonces, decía que era turbina. No les decía que era turbina, pero les decía que se extraía trabajo. ¿Y qué dispositivo vimos que se extrae trabajo? Sí, a mí eso me costó bastante interpretar. Aparte le puse, o sea, álabes y se extrae trabajo. No hay lugar a duda que es una turbina. Es el único dispositivo que vimos que tiene álabes y que produce trabajo. De hecho, esto lo hemos visto y les he mostrado el dibujo de una turbina que tiene álabes. ¿Está bien? O sea, no había lugar a dudas de que era una turbina. Bueno, sección constante todo el conducto y circula de manera isoterma. O sea, se me simplificaron un montón de cosas. Como me daban el área, yo no podía decir que la energía cinética era despreciable. ¿Está bien? Justamente porque yo puedo calcular con la sección la velocidad. ¿Por qué? ¿Cómo se calcula la velocidad? Con la ecuación de continuidad que yo les puse además en el formulario. Profe, pero si es constante el área, porque yo, como Sí, dijo ahí una chica, yo dije que sí, la pero velocidad en el punto 1 y en el punto 2 era la misma porque la tubería era constante. Pero ¿de qué depende la velocidad? Pero cambia el volumen específico, cambia la densidad entre punto 1 y punto 2. Y la velocidad es volumen específico por caudal másico sobre área. O sea que lo único que se te mantiene constante ahí en todo caso es la masa por unidad de tiempo y el área. Pero la densidad cambia porque cambian las condiciones iniciales y finales. Entonces, si mi área es constante, yo no puedo despreciar la variación de energía cinética. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, esto lo resolvían por Bernoulli también. Una sola ecuación.
Bernoulli lo vimos para sistemas abiertos en régimen estacionario que intercambian trabajo técnico. Lo único que les quedaba era que el trabajo técnico era igual a la variación, al volumen específico por el diferencial P, que como no conocíamos el volumen específico, lo que hacíamos ahí era reemplazar por la ecuación de estado, y me quedaba RT sobre P por diferencial P. Como la temperatura es constante y R es constante, lo saco afuera de la integral, y ahí me quedaba el logaritmo de P2 sobre P1. Y teníamos el término de las velocidades nada más, porque energía potencial no me dan datos, se despreciaba, y me dice que circula sin fricción. Si no hay fricción, no hay trabajo viscoso. ¿Está bien? Claro, yo como le pasó ahí a una compañera que estaba comentando, este fue mi primer ejercicio. Sí. No lo pude terminar y estuve como 1 hora y 10 hasta que me di cuenta que podía aplicar Bernoulli, pero no sabía qué hacer. Primero con el volumen específico y segundo no me di cuenta que decía sin fricción porque tampoco podía calcular el término de la fricción. Mirá, ahí está. Se comporta como gas ideal. Se los puse porque es monóxido. Ustedes saben que siempre el aire es gas ideal, pero como este era monóxido, yo se los especifiqué porque me imaginé que les iba a surgir la duda. ¿Está bien? O sea, podría haber hecho con la ecuación de estado para calcular el volumen específico. Totalmente. Claro, no me di cuenta. Y este fue mi primer ejercicio, estuve 1 hora y 10 y después no llegué al primer ejercicio que mostraste, no lo pude terminar. Porque bueno, pero perdí yo mucho tiempo también les puse en el formulario la ecuación de Bernoulli. O sea, a propósito les puse todas las ecuaciones que iban a usar y algunas más que no servían para nada, pero bueno, capaz que alguno quería resolverlo de otra forma más complicada, lo podía hacer, digamos. Pero se las puse la de Bernoulli también. Entonces, ese era el inciso 1, Bernoulli. Inciso 2, primer principio. Nada más. Eran 2 cuentas, digamos. Esto también se resolvía en 15 minutos, 20 minutos como mucho. Profe, yo calculé las velocidades, todo, pero no, Bernoulli nunca pensé, y claro, después me quedaban esas incógnitas, o sea, el trabajo y el calor, y digo, ¿cómo lo hago? Bueno, me preguntaban, ¿pero es adiabática? Pero ¿cómo es adiabática si te estoy pidiendo el calor en el segundo inciso, digamos? Claro. O sea, yo, profe, fui que le pregunté que era capciosa esa pregunta. Igual no importa, digamos, no importa quién preguntó, no es para apuntar contra nadie, digamos, pero si ustedes leen, ustedes siempre tienen que leer todo el ejercicio. O sea, como te pedía, de hecho a los que me preguntaron les dije, lean el inciso 2. O sea, está bien, les entró la duda, pero digamos, estaba ahí bien clarito, ¿no? Entonces, yo sinceramente, profe, me olvidé de Bernoulli. Yo creí que Bernoulli se aplicaba solamente para fluidos y no lo entendía para gases, por ejemplo, y no se me había ocurrido. ¿Pero te acordás que lo vimos para compresores? Claro, sí, pero se me ocurrió en -4 cuando se me ocurrió ahí. Bueno, pero compresores, acordate que no usa líquidos, digamos, usa gas. ¿Está bien? La turbina puede ser hidráulica o ¿cómo se dice? La turbina de gas también. O de gas, claro. Pero bueno, o sea, el parcial realmente estaba sobreestimadísimo de tiempo. De hecho, hubo gente que me lo entregó 2 horas y media, 3 horas. O sea, gente que me lo entregó en 3 horas que estaba re bien el parcial. O sea, eso significa que tenían 1 hora extra para subir los archivos y para pensar lo que tuvieran que pensar, porque yo no les restringí el tiempo por problema. Yo les di libre y les dije que eran 4 problemas. O sea, lamentablemente, chicos, como se copian, no estoy apuntando contra nadie, lo digo en general, como el año pasado tuvimos mucha gente que se copió, es la única forma de ¿cómo es? De restringir eso, digamos. Sí, porque a mí me pasó que estábamos, o sea, si bien las resoluciones por ahí me salían, pensaba y me di cuenta de usar Bernoulli y eso, por ahí me llevaba como 20 minutos en cada ejercicio de pensar lo que el dispositivo que tenía y eso. Pero, está bien, yo entiendo, chicos, que o sea, es un parcial, a mí también me pasó cuando lo cursé, que uno se pone nervioso y todo eso, y en serio que lo consideramos en el tiempo de resolución, o sea, de hecho, yo me senté a hacerlo, me tomé el tiempo, obviamente que yo tengo más práctica y por supuesto que lo voy a hacer antes que ustedes, pero busqué datos en los tabs, o sea, estaba muy sobreestimado. O sea, yo sé que uno en el parcial está con el tiempo contado y está con los nervios y todo eso. Pero en serio que estaba
digamos, sobreestimado el tiempo en todos los ejercicios. Pero bueno, ya saben cómo es para la próxima, tienen que tener aceitado el tema de subir los archivos y todo eso porque lamentablemente van a ser así los parciales, digamos, van a tener un tiempo acotado. Sí, ya les dije al principio lo de las constancias, Adrián, no sé si vos lo recibiste, la subí a la PEDCO. No sé de qué carrera sos, pero fíjate si está, y si no estás, avísame y te lo hago enseguida. Las notas van a estar para el fin de semana que viene, o sea, tenemos como fecha límite, a ver, el domingo 16 se las podemos entregar. Sí, no hay problema, te digo, porque fíjate, porque hay un chico que no estaba de los certificados que me había mandado todos los datos y yo no se lo había hecho. Así que asegúrate de que estás, no avisamos. Las notas seguramente se las entreguemos el domingo que viene, o la semana que viene, porque total el recuperatorio es el 29. Después tienen toda la semana de mayo para estudiar, porque en la semana de mayo no podemos dar teoría. ¿Está bien? Van a tener las clases de consultas y la clase del jueves 27 específicamente solo para los que quieran consultar para el recuperatorio. O sea, las 2 horas del jueves 27 van a estar dedicadas al recuperatorio. Les va a dar Andrés y los chicos todas las consultas que tengan, ¿está bien? La semana es del 24 al 28. Toda esa semana no hay teoría, así que a los que ya vieron cómo se resuelve el parcial y no le fue tan bien, ya se pueden poner esa semana pueden dedicarse exclusivamente a estudiar para el parcial. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda, chicos, de esto? Profe, yo tengo una consulta, no sobre el parcial, sino sobre la metodología. Sí. O sea, no hay chances de que se pueda pensar de otra manera la metodología, porque a mí realmente, o sea, yo perdí mucho tiempo pensando el primer ejercicio y el 2 y el 3, que los sabía, los hice rápido, pero no llegué a hacer el 4. Entonces, por ahí, o sea, cuando uno tiene o sea, yo entiendo que está pensado por lo que pasó el año pasado, pero cuando uno por ahí tiene el parcial siempre arranca por el ejercicio que le resulta más rápido y más fácil. Y a mí justo me tocó capaz tuve mala suerte, no sé, pero justo me tocó el primero que no sabía cómo pensarlo y ya ahí era como, ya sabía que tenía un ejercicio incompleto y ya era como que sabía que iba a desaprobar. Entonces, sí, o sea, yo lo entiendo. Puede pensar. Yo lo entiendo eso, Yu, pero el problema es que, o sea, lamentablemente esta modalidad nos tenemos que adaptar todos. Y lo que pasó fue que el año pasado los alumnos no se adaptaron, o sea, no respetaron, y seguramente este año también va a haber copias, porque ya vimos, digamos. Entonces, o sea, es irresponsabilidad por parte de ciertas personas que lamentablemente no alcanzaron el compromiso de lo que es la universidad, digamos. O sea, tuvimos reuniones con un montón de cátedras, tuvimos reuniones con los profesores y por eso también se habilitaron estas técnicas en PEDCO, digamos. Para evitar las copias masivas. Ustedes han visto en el diario lo que pasó en psicología también, o sea, es vergonzoso. Yo cuando veo 2 alumnos que se copian, o sea, cuando veo 2 exámenes iguales, a mí me da vergüenza ajena, sinceramente, porque como que no lo puedo creer, porque ya creo que todos tienen encima de 20 años, digamos. Es como llegar a ser ingeniero y habiéndote copiado, no sé. Y lamentablemente es la única forma. O sea, lamentablemente es la única forma. No hay otra forma. En estas condiciones